LeBron James, un basquetbolista que mucha gente pone en el top 3 de los mejores jugadores de la historia de aquel deporte, un deportista que ha ganado todo, un ícono más allá de lo que es el mundo justamente de los deportes. Como les contaba en la apertura, un tipo que superó los 1.200 millones de dólares de patrimonio, pero no por lo que ganó como deportista solamente, no porque ganó mucho, sino también por lo que hizo como empresario. Insisto, una persona de 41 años que hoy se suma a Philadelphia 76ers, una de las franquicias clásicas de la NBA, que hace muchísimo tiempo que no consigue un anillo. Pero me quiero concentrar justamente primero en LeBron, porque el tipo cuando empezó a crecer y cuando fue una figura global, empezó a invertir desde joven, invirtió en plataformas como Blaze Pizza, invirtió en grupos empresarios que compraron parte del Liverpool de Inglaterra, de la Premier League, invirtió también en un conglomerado vinculado a equipos de béisbol, un tipo que no esperó a retirarse para hacer grandes negocios aprovechando su fama, su éxito y también su impacto global. Entonces, en esta nueva etapa de su carrera, a los 41 años, cuando muchos basquetbolistas o la gran mayoría ya están retirados, él sale de Los Ángeles Lakers, donde tenía un salario de 52 millones de dólares al año, y arregla sorpresivamente con Philadelphia 76ers. Ahora, ¿qué es lo que tiene de novedoso esto? Porque obviamente pasar de un equipo legendario como los Lakers a un equipo como los Sixers no es algo fuera de lo normal para una figura del tamaño de LeBron James, sino el tema del salario, porque el acuerdo que hace con el equipo de Filadelfia va a lo que es el mínimo de lo que cobran los veteranos en la liga, que es de 8 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, él firma esto por 2 años, ¿sí? Para poder, digamos, de alguna manera cerrar su carrera. Él también comentó que se inspiró bastante en lo que hizo Tom Brady, otra figura del deporte norteamericano, que jugó hasta los 45 años, primero en New England Patriots y luego se terminó de ir en Tampa Bay Buccaneers, estirando un poco lo que es su carrera deportiva, pero también aprovechando ese envión para lo que es la parte de negocios, que es lo que claramente va a hacer cuando termine de jugar, ¿no? Entonces, el gran contraste que tenemos es por qué pasó de 52.6 millones de dólares del año pasado a 8. ¿Por qué aceptó esta rebaja, no? Y acá es donde nos pusimos a analizar un poco por qué se da todo esto. Esto obviamente ya estamos hablando de que su negocio no es el salario y tampoco lo es lo que le va a pagar Filadelfia. Ambas partes entendieron que si se juntaban iban a lograr hacer muchísimo más que solamente un acuerdo deportivo. Entonces vamos a analizarlo, pero primero tenemos una pequeña gema para contar que fue algo que nos llamó mucho la atención, que fue cómo se dio la previa a este pase. ¿Por qué? El agente de LeBron, se llama Rich Paul, empezó a fogonear con su audiencia, empezó a fogonear con quienes lo siguen en un podcast que tiene, que obviamente que lo hizo a través de Spotify en lo que se llama Game Over, junto a Max Kellerman. Empezaron a poner dónde podían ser los destinos de LeBron, entendiendo pros y contras, ¿no? De cada institución, de los compañeros que podía tener, de qué podía aspirar. Bueno, esto fue algo bastante llamativo porque no es común que un agente que representa a uno de los activos más grandes de la historia del básquetbol empiece a preguntarle a la gente en vivo, ¿sí? ¿Qué es a dónde debería ir? ¿Sí? Casi haciendo un show alrededor de esto y empezando a escribir en una pizarra con un marcador muy simple hacia dónde podía ir. Bueno, en ese pizarrón se podía, por ejemplo, observar que estaban el equipo de Filadelfia con Embiid y compañía como atractivo para buscar un anillo. Y dejó una frase que fue la que más llamó la atención, porque de alguna manera dijo, fuera de una organización, quizás dos, escuché a todos los equipos de la liga, o sea, todos estaban interesados en LeBron James, ¿no? Entonces ya dijo que no, él de alguna manera se adueñó de la posibilidad, ¿no? Le sacó un poco el vínculo a los equipos para hablar directamente con el jugador y hasta sacó al aire lo que fue al que terminó, digamos, siendo el equipo que eligieron, que fue el presidente de Philadelphia 76ers. Por lo cual, esto fue una movida realmente innovadora para tratar de meter a la comunidad o meter a los fans de LeBron y del básquet a hacer un poco de lobby de presión, ¿no? Para lograr este acuerdo. Ahora, eso fue como un poquito algo de color que vimos cuando investigamos a fondo este tema, porque nos llamó la atención de que la gente tome ese rol, obviamente validado por su jugador. Esto no fue algo totalmente espontáneo, pero se dio que después esto confirmó el paso que se dio de llevarlo a Filadelfia. Bueno, pocas horas después de que se confirme este traspaso, que realmente fue la noticia del básquetbol en la previa de la temporada y todo lo que se viene, a las pocas horas empezó a haber realmente una reacción grandísima del mercado, porque las entradas de Filadelfia tuvieron un 200.7% crecimiento en demanda de entradas. Las búsquedas sobre Filadelfia, sobre cuándo juega, sobre todo, pasaron un 470% más, y esto fue en horas, ¿sí? No fueron semanas. Esto lo midió StubHub,
que obviamente lo validó con las métricas de cada plataforma, pero fue realmente increíble cómo lograr ese impacto. ¿Por qué? Porque la entrada más barata para verlo, digamos, para ya verlo jugar en el debut, cambió drásticamente, ¿no? O sea, va a ser un partido de pretemporada, que es el 16 de octubre contra Boston, pero pasó de, a ver, para que tengamos un poco la magnitud, digo, ¿no? No sé si estamos preparados para el número, digo, pasó de $540, ¿sí?, a un crecimiento totalmente fuera de lo normal, que fue a miles de dólares. Perdón, de 107 a 540, y ahora con la reventa que se está generando, estamos llegando a miles de dólares. Por lo cual, fíjense que el crecimiento en menos de una hora fue de 5 veces, y esto estamos hablando de un partido de pretemporada, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde podemos ir con los partidos cuando empiece la temporada? Va a marcar probablemente un récord, y nos hace acordar un poco a lo que fueron las entradas del Mundial, ¿sí? Donde las entradas inicialmente estaban en un valor y después en las plataformas de reventa oficiales empezaban a estar por 10, por 20, por 100 o por 1000. Bueno, esto básicamente va a hacer que este partido de pretemporada sea el partido más caro de la historia, ¿sí?, según SeatGeek, que es una plataforma que analiza los tickets de los eventos deportivos más grandes. Y la primera tanda de camisetas con el 23 de LeBron se agotó en 2 horas también, ¿no? Entonces, el impacto que está generando a nivel negocio es mucho más grande de lo que los analistas están pensando que él puede llegar a generar también en el campo de juego. ¿Por qué? Porque está yendo a una institución que obviamente es una de las grandes de la NBA, pero que hace muchísimo tiempo no gana nada, no llega a las finales de la NBA. Tuvo un proceso que estuvo cerca hace algunos años, pero hoy está en una época de recambio. Entonces, ¿qué recibe, digamos, o sea, quién recibe a este jugador como institución? Una franquicia, ¿sí?, que según datos de CNBC está valuada en 6.100 millones de dólares, y según Forbes, que es un poco más, digamos, conservadora, está valuada en 5.450 millones de dólares. Digamos, es difícil de evaluar una propiedad, ¿no? Y esto lo hablamos varias veces en los programas anteriores, porque que haya más de casi 600 millones de dólares de diferencia entre evaluaciones habla de que hay muchos valores que son realmente variados, que son distintos y que no siempre nos permiten, digamos, darle al público un número redondo. Pero más allá de eso, que importa más que nada a nivel a dónde está yendo LeBron, el dato que casi nadie mira o lo que nadie está contando, que es algo que nos interesó, fue que la temporada pasada los Sixers no jugaron playoffs, ¿sí? O sea, llegaron obviamente a una etapa, digamos, intermedia, quedaron afuera, quedaron lejos de la etapa definitiva. Y obviamente que esto afecta directamente cuando hablamos de lo que es el margen operativo, porque si esto vuelve a pasar, el 43% de su margen es a donde se ve impactado si no logran ir a playoff, ¿no? Entonces, 472 millones de dólares son los ingresos estimados, 200.4 millones son lo que terminó estando el resultado del año pasado. Es una institución que tiene margen, pero que si no llega a tener una temporada exitosa, puede llegar a generar pérdidas bastante grandes. Por lo cual, este, que es el contrato más barato del mercado, termina siendo tal vez el activo más grande para lo que se viene. Y de alguna manera esto es lo que se va a empezar a medir también hacia adelante en lo que son activos deportivos con figuras que están metidas en el negocio y que apuestan a lugares, así como lo hizo Messi con Inter Miami, así como lo hizo LeBron con los Sixers, así como hizo Tom Brady con Tampa, que van a terminar su carrera buscando gloria deportiva, pero también sembrando lo que van a hacer en el corto plazo a nivel negocios. Así que vamos a estar siguiendo lo que es la evolución de LeBron James en este nuevo capítulo de su carrera, porque obviamente entendemos que esto va a impactar muchísimo de lleno en lo que va a ser Filadelfia como institución, que está armando un nuevo estadio, que está programado para que 2031 se inaugure. 2031 obviamente es poco probable que LeBron James esté jugando, y también apuestan justamente a que la franquicia pueda desarrollarse más allá de nombres propios. ¿Por qué? Porque alrededor de todo esto hay un negocio inmobiliario bastante importante. Esta nueva arena, como se conoce a los estadios, digamos, van a ser la primera vez que Filadelfia es el dueño del propio edificio, ¿sí? Que antes siempre era algo que se alquilaba o que les daba a la ciudad, que muchas veces lo tenían terciarizado. Bueno, acá hicieron un joint venture de alguna manera de 150 millones entre HBSE, Sport Entertainment y Comcast, uno de los auspiciantes, y van justamente a tratar de adelantarlo para poder lograr ver si aprovechan este viento de cola que trae LeBron James para ver si Filadelfia vuelve a ser la institución ganadora que fue décadas atrás. Así que vamos a estar siguiendo de cerca la evolución de LeBron y esta carrera que se viene, pero esto también nos lleva a entender que el deporte y las marcas, justamente este es un buen caso para entender cómo las marcas se están involucrando cada vez más con el deporte y de distintas maneras. Ya no es solamente un sponsoreo que puede ir en el pecho de una camiseta, el nombre de un estadio. Hay muchísimo más y en el Mundial lo hemos visto.
se está evolucionando permanentemente en el tipo de acuerdos que las marcas hacen con las entidades deportivas. Por eso, para poder justamente hablar con alguien que está muy encima del tema, vamos a tratar de empezar a entender qué es lo que estamos viendo en el mercado actual, tanto en Argentina como en el mundo, dónde el patrocinio deportivo está creciendo, qué oportunidades presenta, y vamos a ver bastantes números. Así que le doy la bienvenida a Club Atlético Negocios, Nico Clemente, director comercial global de Q-Sport. Nico, gracias por venir. Gracias a vos, Agus. ¿Todo bien? Bien, a ver, ustedes siempre hablan de que miden la pasión, que me parece muy interesante como disparador, ¿no? Porque, ¿qué significa o cómo explicás esto de medir la pasión en un ámbito como el deporte, que es pura pasión, y cómo los negocios entran ahí? Bien. Bueno, medir la pasión es el eslogan que, digamos, se lleva adelante en términos de entender de que cuando estamos analizando comunicación, entendiendo que una marca, una empresa, digamos, utiliza distintas herramientas de la comunicación. Uno puede poner un cartel en una carretera, claro, o puede, como vos bien estás diciendo, ponerte en el pecho una camiseta. El deporte, en ese caso, tiene una característica esencial, casi única, que es la capacidad de transferir valores emocionales al individuo. Claro. Desde ese punto de vista, cuando una marca elige vincularse a una entidad deportiva, lo que está tratando de hacer es ser embajadora entre este individuo y esta actividad que lo apasiona. Y la pasión, digamos, etimológicamente hablando, podríamos darle cientos de miles de connotaciones, porque es algo, digamos, no sé, tal vez sentido de pertenencia puede ser la piedra angular de lo que es digamos, lo que es la pasión dentro del deporte. Yo siempre digo que dentro de un evento deportivo es un recorrido como una montaña rusa emocional, en donde el individuo, cuando está gritando un gol, en el caso del fútbol, se está abrazando con su hijo, con su padre, con aquello que le pertenece, o cuando insulta a un árbitro, insultando a su jefe, o aquellas injusticias del mundo, ¿no? Entonces, un poco las marcas que invierten muchísimo dinero en vincularse a este cometido, y digo vincularse porque una cosa es buscar contactos y otra cosa es tratar de entrar dentro de la esfera del vínculo. Claro. En ese caso, digamos, necesitan información que vaya un poco más allá de lo que es, digamos, cuantitativo, o de lo que las herramientas de la comunicación más tradicional, las métricas de la comunicación en términos publicitarios nos viene dando. Vos hablabas de la pasión y explicado muy bien hacia dónde los dos tuvimos la suerte de estar en el Mundial. ¿Qué viste ahí en esto de la evolución del patrocinio deportivo? ¿Qué es lo que la región hizo o vio? ¿Qué oportunidades ves? Cortito digo porque el Mundial pasó, ya lo hemos hablado, pero ¿qué te llamó algo la atención de lo que fue el vínculo de las marcas con el deporte y con ese tipo de eventos? Mira, primero y principal, me sentí un gran orgullo de las marcas latinoamericanas, como sobre todo las argentinas, Globant y Meli, participando dentro del evento, porque habla un posicionamiento del talento, más allá de Argentina, digo, el talento latinoamericano y del talento de nuestra región, estando en un evento de características mundiales. Independientemente de eso, digamos, siendo crítico con el espectáculo, la verdad que yo trato de ponerme en un espectador pasivo y lo resumo todo a un partido de fútbol. Sí. No vi, digamos, activaciones, digo, hablando, justo vos mencionabas en términos del costo de los tickets, no vi activaciones que hayan sido deslumbrantes más que lo clásico, no vi, digamos, muchísima parafernalia en términos de, qué sé yo, ticket de $7.500 como se terminaron revendiendo de base para la final del mundo. No había una burbuja holográmica, digo, no hubo otra cosa. Experiencia, no hubo otra cosa. Se profundizó sobre cosas que existían o categorías nuevas como pausa de hidratación, pero exacto, no hubo un cambio de formatos. Creo que eso fue a lo mejor lo más, si se quiere, más creativo, que también estuvo ahí la mano, el pesado brazo norteamericano en hacer 4 cuartos, ¿no? Sí, lo hemos charlado mucho, tío, y eso ha cambiado mucho, pero nombrabas recién a Meli, Mercado Libre, para quienes nos están viendo, y fue uno de los casos locales que hizo bastante ruido porque de alguna manera el acuerdo, no sé si se dio a conocer ya con el Mundial empezado. ¿Cómo fue eso? Sé que ustedes trabajan con esta empresa. ¿Qué es lo que Mercado Libre compró con este acuerdo? ¿Qué buscó hacer en el Mundial? Bueno, independientemente de Mercado Libre, digo, cualquier compañía que se pega a un evento de estas características, primero, digamos, está buscando la función masiva, ¿no es cierto? Claro. Pero sobre todo, digamos, un posicionamiento, un bloqueo de categorías. Digo, en particular, y no por entrar en estrategia de ninguna compañía, digo, es un poco cómo funcionan a veces este tipo de eventos, porque administran una exclusividad de industria, administran una exclusividad
o digamos una exclusión en términos de precio, porque son digamos muy caros, pero evidentemente sí se analizan desde el punto de vista de qué volúmenes de audiencia, de métricas, la distribución, territorio, la amplificación que va a terminar teniendo después en todo lo que son plataformas no solo de repeticiones, porque obviamente lo que hace FIFA es bloquear bastante a los sponsors locales de cada asociación, entonces le da una jerarquía a aquellos que sí son parte, digamos, Claro. del evento, pero sí, digamos, analizan mucho en términos de, sobre todo, amplificación, y después, una vez que tengo el derecho, cómo lo activo dentro de lo que quiero comunicarle a mi público, ¿no es cierto? Te iba a preguntar de eso, porque una vez que la campaña se hace, muchas veces los espectadores ven que, por ejemplo, aparecen marcas que tal vez uno no conoce tanto. Después vamos a charlar de Aramco, por ejemplo, que era una de las que apareció todo el tiempo vinculada a Arabia Saudita. Pero vos que estás especializado, Nico, y con Cuspor lo hacen hace mucho tiempo, en medir justamente la efectividad de una campaña y demás. ¿Cómo lo podés contar de qué es lo que se mide, qué métricas se miden, se evalúa la exposición, equivalencias publicitarias? ¿Cómo lo podés contar de una manera que las marcas puedan entender justamente qué es lo que tienen que mirar cuando apuestan a una entidad deportiva o un evento en este caso? Bien, obviamente que el análisis de una inversión en sponsoreo es muy distinto al análisis en una inversión publicitaria. Básicamente porque la publicidad, digamos, tiene un media planning detrás que ya se compra y se ejecuta y uno sabe concretamente a dónde va a estar tu marca, medianamente podemos evaluar o conocer a priori niveles de audiencia y en definitiva cuánto voy a estar exponiendo mi marca. 30 avisos de 30 segundos, el costo por segundo, eso es lo que termino pagando con las negociaciones que consiga en cada uno de los medios. Ahora, cuando vos te pones en un sponsoreo, en el pecho de una camiseta o en una valla, o cualquier tipo de asset o dispositivo que te ofrece una entidad deportiva, digamos, la exposición en ese caso y el territorio que va a ocupar la marca es variable e impredecible. Por consiguiente, vos necesitas de un traqueo que pueda poder decirte, vos estás invirtiendo 100 pesos, 100 dólares en esta propiedad, el nivel de exposición a través de estos dispositivos, que después podemos hablar cuáles generan un call to action, cuáles tienen la posibilidad de vincularse más solamente al branding, o digamos, o cuáles son los distintos niveles de atencionalidad que tienen los distintos assets. No es lo mismo estar en la manga que estar en un short y así. Y eso, digamos, someterlo después de un traqueo a todo lo que tiene que ver con métricas de valoración de medios, niveles de audiencia, hasta incluso también conocer los distintos volúmenes de comprensión que eso genera. Porque en definitiva, como decíamos al principio, las marcas lo que quieren es, digamos, poder vincularse a este individuo que está ultra conectado y le estás hablando a través de el teléfono, el email marketing, el... Sí, de todos lados. Todos lados. Entonces, digamos, conectarse es muy fácil, pero vincularse es más difícil. Bueno, ¿qué pasa con, digamos, con estos retornos en términos de la cabeza del consumidor? Ahí tengo dos preguntas te voy a hacer. Una que tiene que ver con que ustedes usan herramientas de inteligencia aplicada para justamente detectar insight, que me imagino que eso es lo que después puede derivar que una marca decida invertir. Te pregunto cómo funciona eso. Pero también te quería preguntar de las marcas que a veces han invertido, tenían todo y después no les termina funcionando de alguna manera, porque entendemos que invertir en el Mundial sí o sí vas a ganar branding, visibilidad, ventas, pero después te quería preguntar si, no te digo con nombre propio, pero si puede haber alguna que no le haya funcionado, porque está un poco en el inconsciente colectivo de que pongo plata en el Mundial y me va perfecto, y sabemos que no siempre es así, ¿no? Pero bueno, primero te preguntaba cómo se buscan los insights y después cómo viste esos casos que no siempre son exitosos, ¿no? Bien, por lo general ahí hay que, digamos, pensar siempre en la estrategia comunicacional que está buscando la compañía. A veces una inversión en sponsoreo puede venir como un acto de mecenazgo, como hace de repente el acompañamiento de deportistas digamos, como está pasando a Nico Barrone, que tiene marcas que lo apoyan y de repente no tiene un nivel de visibilidad o exposición, pero es una apuesta hacia el futuro. En ese caso, digamos, la estrategia no hay que exigirle al asset, hablando de Nico Barrone, puede ser cualquier cosa, claro, ¿no? Al asset, digamos, que nos genere audiencia, métricas, exposición, amplificación y lo que fuere, porque la estrategia está montada sobre otra lógica. Ahora, digamos, explicar cuál es la voluntad de compra que termina generando, que se le termina generando un individuo por estar en una marca, esté en la manga de una camiseta, digo, son recorridos de construcciones mucho más complejas, digamos, no solamente una sola herramienta te va a poder determinar eso, sino que hay que someterlo a análisis y eso es como cada caso en particular. Ahora, yo creo que hoy, en el mundo actual en el que estamos, aquellas marcas que no se adueñan de la conversación, utilizando el derecho que contratan como la piedra angular para poder vincularse con esa conversación, son las que en definitiva dejan un poco pasar, digamos, un poco hoy en día el vínculo con el consumidor es ese rulemán
que mueve el engranaje de las marcas, independientemente de la compra de derechos o no. Y sobre todo, se han dado muchos casos digamos, en el hecho de comprar, de que marcas que compran un derecho vacío por el simple hecho, digamos, de estar con presencia Claro. en los assets que se ofrece el calendario deportivo, y de repente en la competencia que hay, hoy tenemos un AFA con 120 sponsors y la liga con cientos de sponsors, digo, ahí ocupar ese espacio, bueno, digo, hay un trabajo también de activación, de conversación y de... Es que a eso te iba a llevar, porque hace un tiempo, y te digo hace un tiempo, tal vez hace una década como máximo, 2 atrás, la inversión publicitaria era eso, era pongo mi logo y aparezca y lo mido si aparecía en vía pública, televisión, radio. Hoy, si no hay activaciones que aprovechen el 24/7, muchos de esos cientos de logos que aparecen en un evento deportivo o en un asset, que si no hacen algo con eso, un poco quedan menos visibles que los que hacen, ¿no? Y también juegan el juego los que no son sponsor oficiales. Acá repasamos varias veces lo que pasó en el Mundial de marcas que aprovecharon algo, Obvio. como, no sé, cuando FIFA censuró el nombre de un estadio y una marca como Levi's hizo un juego con el logo. Hoy es mucho más desafiante, ya no es solamente decido invertir y ya está, tenés que hacer algo con eso, ¿no? Sin duda, sí, lo que, digamos, no estoy de acuerdo, que alguna vez he escuchado en el mercado, es que por cada peso que se invierte en sponsoreos hay que poner 1.5, 2.4, no hay un cálculo, Claro. porque estamos hablando de, digamos, distintas industrias, distintos deportes, distintas formas de participar. Por consiguiente, digamos, hoy dentro de las categorías puede ser sponsor oficial, sponsor digital, proveedor oficial. Y está lo que estás diciendo vos. Digo, yo puedo salir y decir, soy sponsor de la pasión de los argentinos, y nadie me puede, y poner una camiseta genérica, Claro. con el... Que pasó mucho en el Mundial, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, digo, después que el individuo vaya a interpretar que, digamos, que esta marca forma parte de los sponsors oficiales de determinada, digamos, institución, es un trabajo que en realidad quien realmente es sponsor dentro de esa categoría y sí pagó por ese derecho, tiene que ponerse las pilas en mostrar, o sea, darse vuelta y contarle al mundo que es dueño de ese derecho. Para ahí sí está la activación, pero no hay un cálculo directo porque, digamos, a ver, un caso maravilloso es lo que hizo McDonald's. McDonald's es sponsor digital de la selección argentina, digamos, no está digamos, con una exposición activa con assets que se amplifican, digamos, de manera orgánica por sí solo, pero lo que hizo fue justamente hacer una activación maravillosa, muy montada sobre pauta de medios, pero digamos, vinculando producto, digo, es un ejercicio más allá después de la conversación que tienen con Sí. sus competidores. En ese caso, ahí tenemos un muy buen ejemplo y digo, no utilizó, también trabajo con McDonald's, digo, Claro, no, claro. no utilizó un cálculo de decir, bueno, invertí 100 pesos, lo tengo que activar con 2 o 3 veces. Fue, Bueno. digamos, el producto de lo que se quiso hacer. Es un buen ejemplo para todos los gerentes de marketing que nos están viendo, que nos escriben, viste, desde las sombras, muchos, che, qué bueno esto para que tomen nota, ¿no? Porque las marcas hoy en día no pueden solamente trabajar y tomar decisiones porque quiero estar en un evento. Como bien explicabas vos, hay múltiples capas, hay múltiples insights, hay distintos brand performance, que no es solamente cuántos pesos recupero por cada uno que puse. Hay branding, hay, bueno, love brands, hay un montón de cuestiones vinculadas a negocios que las marcas tienen que tener en cuenta. Y voy a un tema particular que hablamos al principio del programa, que es LeBron James, justamente el impacto de pasar a una nueva franquicia y demás. Tomamos también el ejemplo, yo hace un par de programas analizábamos la carrera de Messi, cómo impactó en la televisión, por ejemplo, de la Liga Francesa. Antes de que llegue Messi se veía en algunos lugares, cuando estuvo esos 2 años Messi se empezó a ver en todo el mundo la Liga de Francia, lograron el sponsoreo de DAZN, después se fue Messi, se fueron todos y ahora está en crisis. ¿Cómo impacta esto? Digo, ¿cómo hoy en día los deportistas te parece que generan una repreciación de derechos tal vez de broadcasting por simplemente ir a una nueva liga, caso Messi, MLS, Apple? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Porque esto cada vez con las figuras puede empezar cada vez a ser más frecuente, ¿no? Sí, no quiero ser reiterativo, pero creo que ahí está el punto, ¿no? En esto de generar vínculos. Aquello que genera vínculos son en principio los emblemas como puede ser la selección argentina para todo un país, o como puede ser Vélez Sarsfield para mí, en mi caso en particular, en donde, digamos, es muy especial. Digo, yo no le puedo explicar a nadie lo que significa ser de Vélez como uno de Gimnasia Grima La Plata, Claro. no me puedo explicar, o un hincha de Boca. Independientemente de eso, los grandes acumuladores de vínculo de audiencia y obviamente que acumulan valores y atributos específicos que le imprimen a las marcas, a las instituciones, son los deportistas. Como para resumir esta pregunta que me estás haciendo,
hay una frase célebre de Florentino Pérez, más allá, el presidente del Real Madrid, para los que no saben quién es Si Florentino alguien nos Pérez. está viendo y no lo sabe, tiene que ver otra cosa, te digo, a esta Exacto, altura, ¿eh? exacto. Más allá de lo controversial que es Florentino como empresario, cuando le preguntaron cuál era su principal competidor, él no dijo el Barcelona Fútbol Club, sino que dijo la corporación Disney. ¿Y por qué la corporación Disney? Porque él dijo que necesito poner un elenco tan prestigioso y tan caro en el escenario, que en este caso es el campo de juego, para que el individuo quiera pagarme, Claro. digamos, por una butaca, o quiera venir a ver al Bernabéu un partido del Real Madrid en vez de irse a Disney con la familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista del espectáculo y desde el punto de vista del negocio, digamos, hoy en día un personaje como LeBron James, con todo lo que significa en términos de valores y atributos que mueve más allá, digamos, de lo que sería la estructura deportiva, de lo que le va a aportar deportivamente a los 76ers, tiene que ver con eso. Es una celebrity impresionante, de hecho es un caso, para mí, de ejemplo, un caso de estudio único, como vos mencionabas a Tom Brady. Uno de mis mejores amigos, Hilario Bango, tiene una compañía llamada Martian Arts que está en Boston. Sí, señor. Martian Arts lo que hace es desarrolla marcas, y una de las marcas que desarrolló fue TB12, que es la marca de Tom Brady, que es toda la propuesta filosófica de cómo llegar a tener 40 y pico de años y ser un deportista de elite y ser, creo que salió MVP en... Un montón. Recomendamos Menem de Arena, el documental que está en Amazon Prime de Tom Brady, espectacular. Exacto. Y esta compañía, como decías, está en Boston, donde estuvo jugando su mayoría de su carrera, Exacto. los New England Patriots, ¿no? Exacto. Pero, digo, todo esto, Nico, obviamente está reformulando todo el tiempo lo que es el mercado y las marcas vinculadas al deporte, pero lo quería traer para la parte más local. Selección argentina, fútbol, pasó el Mundial, una etapa de 10 años tal vez de mucho éxito de crecimiento. Vos nombrabas el volumen que creció tanto la Liga como la AFA. Hoy el mercado argentino de patrocinios, ¿sí? Después de todo esto y de todo lo que vivimos, ¿podés decir que está más caro, más profesional? Ninguna. ¿Cómo lo ves hoy en día, 2026, post-mundial? Hablando de las marcas que se acercaron desde el exterior hacia la Argentina, ¿Exterior o local? Digo, doméstico. a ver, yo te digo al revés. Hoy viene una marca, ya sea internacional o local, a buscar invertir en la selección o en el fútbol de Argentina. ¿El mercado nuestro lo ves después de esta época dorada, digamos, sobre todo de la selección? Sí. ¿Se ha encarecido comparado a otros de la región? ¿Está más profesionalizado y por eso tiene más variables? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Qué termómetro tenés después de todo esto? Bien, yo creo que, no sé si se ha encarecido, creo que sí ha adquirido valor, primero y principal, un poco también porque han llegado y están llegando y van a seguir llegando, digamos, futbolistas que pertenecen a esta generación dorada, si vos como querramos decirlo, ¿no? A esta etapa que yo no, digamos, no sé si soy muy optimista, pero para mí, digamos, la Argentina es un país con deporte de élite y es una cuestión cultural y de cómo se vive. Creo que lo vimos en este mundial, no me parece que estamos todos de acuerdo, o la mayoría, en que no vimos tanto fútbol, sino que vimos más corazón en los partidos. Y entendiendo eso, hoy en día el hecho de que en la Argentina estén viniendo celebrities de esta talla, que son, digamos, de nivel mundial, obviamente que para lo que es la liga, digamos, le hace un restyling maravilloso, sobre todo también incluso desde lo deportivo. Creo que la expansión que se hizo del fútbol argentino ha sido algo maravilloso, sin precedentes, y creo que eso incluso también genera valor de cara interna hacia ver lo que es el fútbol. Somos un exportador de talento nato, eso no creo que vaya a cambiar y creo que incluso hay mucho por hacer en cuanto a esto. Desde el punto de vista, digamos, de lo que es el mercado, también hay una dirección, digamos, hay algo que rige, que gobierna, que tiene que ver también con valores de audiencia. No olvidemos que las marcas buscan audiencia y dentro de lo que es nuestra región competimos obviamente con países como Brasil, que tiene 213 millones de habitantes, en donde tenés un brasileirao gigante y un paulista que... Sí, y súper fuertes, ¿no? Y súper fuertes, digo, y un torneo paulista que aquí en la Argentina podría llegar a ser un torneo regional. Allá mueven niveles de audiencia impresionantes. Nosotros con los clubes con los que trabajamos en Brasil, digamos, vemos números que son impresionantes, que a veces acá los podemos llegar a ver en River, Boca, Racing, digo, como aquellos que mueven mayor niveles de audiencia. Entonces, hay una competencia interna muy importante, lo mismo desde salarios y todo eso, pero yo creo que hay mucho por hacer en la Argentina. Estamos con un viento de cola maravilloso desde lo deportivo. No va
a dejar de pasar, y también con toda la nueva propuesta del fútbol, hablando específicamente del fútbol, desde el FP Play, y darle visibilidad no solo a lo main, que es la liga profesional, ¿qué tal? Ni lo que es la selección argentina, sino también a toda la estructura que es el fútbol argentino, el femenino y todo eso, que realmente viene muy, muy en alza. Nico, bueno, muchísimas gracias. Me llevo lo que decías, que la pasión no se declara, se mide. Y la verdad que, bueno, vamos a estar seguramente charlando en el futuro, porque además ustedes permanentemente tienen insumos muy interesantes del análisis del deporte. Así que muchísimas gracias por haber venido. Bueno, estamos viéndonos pronto. A ustedes, gracias. Y un poco para cerrar el programa de hoy, donde estuvimos analizando realmente el impacto que tienen las marcas y los deportistas en el mundo del deporte, como hacemos en cada emisión del Club Atlético Negocios. Ya la semana pasada hicimos una pequeña introducción a lo que fue una de las grandes bombas del postmundial, donde Gianni Infantino buscó de alguna manera mover el avispero y hacer un cambio de cómo se comercializa la Copa del Mundo. Y hoy justamente vamos a tratar de profundizar mucho más en eso, porque del miércoles pasado a hoy, 7 días, pasó de todo en el medio. Así que voy a darle la bienvenida a Vero Brunati. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por venir, porque la verdad que fue un maremoto, digamos, de alguna manera lo que pasó. Vos ya lo venías analizando y venías contando que has visto que no es la primera vez que pasa algo así. ¿Cómo viste la decisión a poco más de 10 días del Mundial de que haya terminado, de lo que buscó hacer Infantino, ¿no? Porque durante lo que fue el Mundial y la previa, su figura creció de una manera exponencial, tanto que se lo nombraba para cargos políticos muy grandes, ya saliendo hasta la órbita del fútbol. ¿Por qué buscó este camino poco después del Mundial? ¿Cómo lo viste? Hola, mirá, yo creo que tiene que ver con la ambición de poder y tratar de sacar el mayor provecho posible de un negocio que es un negocio multimillonario como es el fútbol. Esta Copa del Mundo le daba el respaldo a Gianni Infantino de haber duplicado ingresos respecto a lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Para que tengas una referencia en ingresos en patrocinio, merchandising, venta de tickets, venta de derechos, broadcaster. El Mundial de Qatar había significado para la FIFA alrededor de 7.500 millones y este Mundial fueron cerca de 15.000 millones. Entonces, envió un correo a las 211 federaciones para analizar la propuesta de crear una empresa a la cual le cederían el 20% de la comercialización en resumen, lo que tenía que ver con justamente esto, ¿no? Con venta de derechos, patrocinio, etcétera, etcétera. Esa empresa era una empresa de capital americano. Sí, se habló mucho esto, que eran amigos de Trump, de que se hablaba con JP Morgan. FIFA Forward Enterprise se llama. Entraba la inversión con JP Morgan de Josh Kushner, que es el hermano menor de Jared Kushner, que es yerno de Donald Trump. Ahí estaba la Jared conexión. Kushner, claro. Es el esposo de Ivana Trump, la hija de Donald Trump. Y es la persona que iba a través de una de sus empresas financiar y comprar el 20% de FIFA Forward Enterprise, que era la empresa creada para comercializar el 20% de los derechos, que se llama la Copa del Mundo. En realidad tiene que ver con todo esto. Clemente me ayudará un poco más, que es mucho más experto que yo en temas de patrocinio. Pero por eso te digo, porque a ver, vos lo decías recién, buscar generar 4.200 millones de dólares en el primer año para las 211 federaciones. Sí. Muchas federaciones sintieron un poco de apriete, porque si bien les decían que pasaban... Claro, a eso iba. Bueno. Gianni Infantino envía un correo a las 11 federaciones en las que le indican que en 53 días tienen que analizar esta propuesta. Para que esta propuesta se vote, va a haber un congreso de la FIFA ahora el 19 de septiembre. Y a cambio de aprobar esa iniciativa, cada una de las federaciones iba a recibir, estamos hablando de 211 federaciones, entre 20 y 40 millones de dólares. Esta información, este correo se filtra, llega a las manos de Martín Siegel, que es el director de The Times, del diario británico, y él es el que inicia una investigación, y a partir de esa investigación es que tomó estado público esta iniciativa de la FIFA con todas las consecuencias que esto tiene. Al día de hoy
recién fue Figo quien se manifestó en redes sociales pidiendo la renuncia de Gianni Infantino. Bueno, esto fue lo que realmente es llamativo, ¿no? Porque esto pasó en 4 días. O sea, Sí. la cronología fue el 28 anuncian el plan. El 30 sale el boicot primero de lo que es UEFA con sus 55 federaciones, con CONCACAF, que de alguna manera sorprende porque está Estados Unidos metido ahí, y el 31 la marcha atrás diciendo que había sido un testeo, de que no era tan así. Fue todo muy rápido, ¿no? O sea, no fue un tema de largo plazo que hubo mucha deliberación. No, la repercusión periodística puso en el ojo de la tormenta a Gianni Infantino porque además hay una cuestión principal, además del incentivo masivo a estas federaciones que de alguna manera en un año electoral, recordemos que el 18 de noviembre va a haber elecciones en la FIFA, Gianni Infantino era el principal candidato a renovar su posición de presidente en la FIFA, lo que pone de manifiesto eso es el entramado de poder y la relación que existe entre el Trump y Gianni Infantino con fines comerciales y que ponía a Gianni Infantino en una situación privilegiada para convertirse además en comisionado de esta empresa. Ahí está la cuestión. Ahí está, ¿no? Ahí está la cuestión de fondo, que es que Gianni Infantino, a través de esta iniciativa, utilizando esta inversión en la que le garantizaba entre 20 y 40 millones de dólares a cada una de las federaciones, será de alguna manera garantizarse el apoyo de federaciones más chicas, sobre todo de Asia, de países del Caribe y demás. Recordemos que cada federación todo vale uno, eso te iba a decir. Claro, un voto en la elección de la FIFA de 211 federaciones, la renovación de cargo en las elecciones presidenciales de la FIFA, pero además esta posición de comisionado en FIFA Forward Enterprise que le garantizaba a él después del 2031, cuando termine su mandato, tener un contrato millonario y ser el comisionado de este fondo de inversión que garantizaba a la FIFA una serie de negocios en el futuro relacionados con la venta del 20% de derechos de Copa del Mundo. Ahí dijiste una palabra clave que es comisionado. En los deportes de Norteamérica, de Estados Unidos, hay muchas figuras como Stern en la NBA, bueno, el comisionado del fútbol americano. También se hablaba de que Infantino iba a pasar a tener 10 veces más sueldo cuando era comisionado. Claro. Actualmente creo que tiene un sueldo de 4 millones de dólares por año y iba a pasar a tener 40. Entonces, de alguna manera quiso asegurarse a través de su futuro, pero lo que llamó la atención, Mero, y te quería preguntar cómo lo viste vos, porque decís, él teniendo en cuenta que tuvo un gran éxito con el Mundial de Estados Unidos, tenía los próximos 2 mundiales cerrados, tenía, digamos, la reelección probablemente ganada, no iba a tener problemas. ¿Tanto pesó el tema del futuro y el poder y el legado en de jugársela así? Porque jugó una moneda al aire que, si no daba marcha atrás, tal vez hasta ponía en juego su reelección, ¿no? Digo, no fue algo simple. Sí, yo creo que aprovechó el gran momento que le daba el espaldarazo de haber convertido en la Copa del Mundo más grande de la historia y la más económicamente redituable, y además su relación con Donald Trump. Recordemos que durante la Copa del Mundo FIFA tuvo oficinas en las Torres Trump, nombraron a Trump como el premio de la Paz. Y una serie de la cuestión logística también en los Estados Unidos. Trump tuvo mucha injerencia en la cuestión logística de FIFA dentro de los Estados Unidos, entonces eso le dio una posición de poder para negociar de otra manera y presentar este proyecto. A mí me gustó mucho una columna que se escribió ayer en The Times que decía Ícaro voló muy cerca del sol, y me pareció una muy buena definición, ¿no? Cuando un hombre tiene una ambición tan desmedida de poder, en una posición con tanta ventaja. Recordemos que la FIFA también representa una sociedad sin fines de lucro en el fútbol, pero representa además uno de los deportes que más dinero genera en el mundo. Y esto, tío, me lleva un poco también a hacer un poco de historia, porque en el reciente mundo del fútbol global hemos visto lo que pasó con la fracasada Superliga que se impulsó hace poco más de 1 año y medio. Pero eso tuvo su antecedente en 2018. No es la primera vez que dentro de lo que es el mandato de Infantino en la FIFA se busca hacer algo así. ¿Por qué?
En 2018 se buscó, según lo que se trascendió en aquel momento con el acuerdo de SoftBank, vender algo parecido por 25 mil millones de dólares y fracasó también instantáneamente. Sí, yo creo que es por lo que pude investigar, es una iniciativa que lleva bastante tiempo. Claro. Lo que pasa es que los métodos de control de Suiza, ahí está la cuestión, sobre todo recordemos que la FIFA tiene su sede en Suiza, no permite este tipo de iniciativas. Entonces la creación de esta empresa comercial, FIFA Forward Enterprises, le permitía a Infantino llevar la iniciativa por fuera de la legislación suiza para llevar adelante el desarrollo de estos acuerdos comerciales. Pero ahí te quería preguntar algo, porque creo que está bueno explicar esta parte. ¿Por qué? En 2018, como decíamos, lo vetó el Consejo de la FIFA después de una larga negociación. Acá fue todo muy rápido con esta figura que encontraron, que quisieron crear, ¿no? Pero de fondo volvió a fracasar. Digo, ¿por qué 2 veces en un lapso de 6, 7 años falla ese proyecto que me imagino que tiene que estar estudiado de una manera muy grande, ¿no? Porque, digamos, sin duda que cuando se lleva adelante la propuesta y se la hace llegar a todas las federaciones miembros, el que toma nota es la UEFA y Ceferin, y hay competición en la necesidad en esta búsqueda de poder de cada una de las figuras dentro de la propia FIFA. Obviamente el argumento hoy es la transparencia, lo que, digamos, el argumento mayor es que Infantino buscó su propio beneficio personal por sobre el interés del fútbol, y entonces este argumento de la venta del mundial es el argumento que caló hondo para defender oponerse a esta iniciativa, y la UEFA buscó rápidamente apoyos con figuras muy importantes. Sí. Ceferin es una figura muy importante, el presidente del PSG es una figura muy importante, podría competir también en un cargo para presidente de la FIFA en las elecciones de noviembre. Obviamente están surgiendo otras figuras, pero es sobre todo una definición de poder sobre ya te digo, el deporte más redituable del mundo a día de hoy. Entonces, esta figura de buscar la manera en que el fútbol tiene que seguir generando mucho más recursos, muchas más inversiones, el argumento de Gianni Infantino para llevar adelante esta iniciativa fue sobre todo que llegaran más recursos a federaciones mucho más chicas. Tengamos en cuenta que la UEFA solo reúne a 55 federaciones, es un número muy grande y es el que se lleva la porción más grande de la torta, claro. A diferencia de las federaciones africanas, del Caribe, incluso las americanas. Sí. Por eso Conmebol tampoco se pronuncia. Te iba a preguntar exactamente cómo, porque hablamos de que se pronunciaron rápidamente 2 importantes, como fue UEFA y como fue CONCACAF. Conmebol salió después de bastante especulación también en redes sociales y salió de alguna manera tibio, ¿no? Tibio y tarde, pero eso es una estrategia, ¿no? Claro. Sí, porque para Conmebol la relación con Infantino es una relación muy importante, y es el no terminar de definirse cómo va a jugar en este tablero de ajedrez político que se empieza a armar ahora de cara a las elecciones que va a haber en noviembre. Entonces, Conmebol evitó posicionarse en contra de Infantino, teniendo en cuenta que era es uno de los agentes más importantes y el que de alguna manera ha dado algunas favores a Conmebol, y hemos visto muchas veces a Infantino muy cerca, sobre todo de Alejandro Domínguez y de Tapia, sí. Y ha mostrado públicamente su respaldo a la gestión de Gianni Infantino. Tiene que ver con esto, con el reparto del dinero, entonces por eso fueron tan tibios. Se dio también no digo una casualidad matemática, pero los 10 votos que faltaban para justamente bajar la propuesta son los 10 que tiene Conmebol también, las 10 asociaciones. Digo, vos estuviste en el Mundial, estuviste en Dallas, creo que casi todo el mes, estuviste muy de cerca de cómo se desarrolló el Mundial. Infantino girando en jets por todos los estadios. Su figura en un momento estaba tan omnipresente, era tan poderosa que
se lo veía ya como a la par de un presidente de un país, Por ¿no? supuesto, bueno, y por eso te comentaba que la logística de Gianni Infantino durante la Copa del Mundo fue una logística proporcionada por Trump. Claro. Se movió, como lo vimos en la CES, y además muy cerca de las figuras principales del fútbol, las leyendas del fútbol. De hecho, el último argumento en redes sociales de Infantino fue mostrarse con las figuras del fútbol con las que habían sido sus embajadores durante la Copa del Mundo. Sí, es una primer figura. El equivalente hoy al presidente de la FIFA es el equivalente a uno de los grandes presidentes por la magnitud que tiene el negocio y el peso específico que tiene el negocio y la posibilidad de hacerlo crecer, porque hay una realidad. Cuando uno habla con expertos en mercadotecnia relacionados con el deporte, lo que demostró la Copa del Mundo, y nosotros como hinchas nos quejábamos, ¿no? Qué caro las entradas, Sí. qué caro el traslado, pero aún así fue Fue un exitoso éxito. como Sí, sí, negocio. Y la gente que es experta en el negocio deportivo cree que todavía tiene margen para aún crecer más. El tema es que si eso que genera el fútbol realmente se traslada al desarrollo que necesita el fútbol. Esa es la cuestión de fondo. Claro. Y tengo, para ir cerrando esta cuestión, digo, porque yo coincido con vos y con lo que decíamos de que el Mundial todavía tiene mucho para crecer a nivel mercadotecnia, negocios. Lo hablamos con Nico Clemente hace un rato. O sea, está todavía en mucho crecimiento. Viene un Mundial de 6 sedes. Va a ser increíble todo. Ahora, ¿podemos hablar de que hay un supuesto malo en esta pelea? ¿O por qué digo? ¿Por qué pregunto esto? La UEFA apareció varias veces como el que se pone en contra de proyectos que tuvo el propio Infantino. Hablamos de lo que pasó en 2018. En 2021 se hablaba del Mundial cada 2 años y Sí. también la UEFA fue la que sigue dijo... manteniendo esa postura, Bueno. la del Mundial cada 2 años y es esta búsqueda permanente de cómo sacarle más leche a la vaca, que es el fútbol, Sí. ¿no? Es esa cuestión de fondo y quién maneja, quién controla y quién decide. Por eso, cuando se pone en tela de juego la gestión de Infantino, la realidad es que la UEFA también ha buscado maneras, más allá de que se haya opuesto a la iniciativa de la Superliga, la realidad es que la UEFA también ha generado herramientas para que el fútbol sea más redituable a través de los patrocinios, la venta de derechos y demás. Concretamente la Champions League es un torneo que viene creciendo y ha cambiado de formato con ese objetivo también. La cuestión acá de fondo es si realmente el fútbol generando más hace que sea más equitativo el reparto de dinero y ayuda a que federaciones mucho más chicas, incluso el fútbol sudamericano, porque esta también es la cuestión, el fútbol africano, el fútbol sudamericano, el caribeño, siguen creciendo. Si realmente se reparte la torta de manera mucho más equitativa y en realidad cuando uno mira deportivamente qué es lo que sucede en los campeonatos de fútbol, o sea, uno mira el resultado del Mundial y la realidad es que las selecciones que terminan imponiéndose son las mismas. El grupo de 8 sigue siendo el mismo, más allá de que nos hayamos ilusionado todos con Cabo Verde, la participación de Cabo Verde y otras selecciones y todo lo que pasó con Bosnia. Hay una realidad, la torta sigue en las mismas manos. Sí, y esto va a ser algo que vamos a estar mirando de cerca porque todavía falta mucho para 2030, se amplía la cantidad de equipos, se amplía el negocio. Así que, Vero, bueno, muchísimas gracias por venir. Un placer. No será Espero la última haber vez. sido, no es tan fácil explicar cómo funciona, pero espero haber sido lo Y además más que claro pasa posible. todo muy rápido, ¿no? Como que Sí, vamos a estar viendo cómo sigue evolucionando esto. Va a seguir evolucionando y va a ser clave la fecha del 19 de septiembre que va a haber congreso de la FIFA. Así que esa va a ser una fecha clave que podemos poner de manifiesto cuál es el próximo mapa político y qué es lo que sucede con Gianni Infantino, que además está siendo investigado en los Estados Unidos también por su proceder en la Copa del Mundo. No es un dato menor, así que Vero, de vuelta, muchas gracias por venir a Club Atlético Negocios y hoy pudimos repasar un poco distintos deportes, distintos eventos que están marcados por lo que es el negocio, la trama, el poder, justamente las economías locales y globales y de alguna manera vamos a estar viéndolo hacia adelante porque como bien decía Vero, la FIFA va a tener nuevos congresos, nuevas definiciones, hay eventos que han empezado a desarrollarse de una manera más profunda. El fútbol argentino ya está entrando
entrando en una etapa inicial de su torneo. Próximamente vamos a tener de invitados a gerentes de marketing y presidentes de clubes locales que nos van a explicar cómo ven actualmente el fútbol argentino y cómo están desarrollando clubes que muchas veces, saliendo tal vez de los equipos más conocidos o más relevantes, están innovando y están buscando justamente aprovechar todo lo que hablamos acá permanentemente, que es el impacto que tiene el deporte en las audiencias, la pasión y cómo se puede medir, cómo las marcas se pueden meter y cómo se puede usufructuar para que el deporte siga creciendo. Así que les agradecemos una vez más haber estado acompañando a Club Atlético Negocios en Ahora Play como cada miércoles y los esperamos la semana que viene para la nueva edición.